Bueno, estamos de vuelta. Acuérdese, me gusta, suscríbase. YouTube, Populus TV. Ahí nos va a encontrar. Vamos, muy bien. Ahora vamos a bajar un poquito la pelota y vamos a leer 3 artículos para que todavía tengan alguna duda de cómo nos manejan y cómo nos trabajan la mente. Vamos a tratar de leer despacito y escuchen bien, despacio. El primero se llama El final del sueño colectivo. La humanidad ha olvidado sus sueños. Hemos perdido la ilusión como especie. ¿Ha muerto nuestra fascinación por el proyecto colectivo que representamos? Muchas veces da la sensación de que efectivamente es así. Parece como si los humanos hubiéramos caído presa de un cierto sentimiento de hastío y desencanto. Casi como si estuviésemos hartos de nosotros mismos, un estado mental que a la postre puede resultar extremadamente peligroso, pues nos puede conducir a un estado de apatía global o a algo aún peor. Querramos o no, todos formamos parte de este proyecto colectivo que llamamos humanidad, y es algo que de forma consciente o inconsciente todos llevamos dentro. Por ejemplo, cuando el primer hombre pisó la luna, todos pisamos la luna con él. Nadie pensó, hay un tío al que no conozco que ha llegado a la luna. El clamor generalizado fue, hemos llegado a la luna. Por más que cada uno en su vida personal estuviese muy lejos de ser astronauta y que sentirse partícipe de esa hazaña no tuviera ningún sentido lógico. Siempre podremos discutir sobre la necesidad de los países, las fronteras, las religiones, o todas las líneas y muros mentales que nos dividen en grupos imaginarios, y podremos discutir, tanto como querramos, sobre la necesidad imperiosa de borrar todos esos muros ficticios de nuestra mente. Pero nadie podrá discutir el sentimiento de pertenencia al colectivo humano que todos albergamos en su interior, que nos hace responsables y partícipes a cada uno de nosotros de todos los logros y de todos los fracasos colectivos, por más que nos consideremos nosotros mismos individuos libres e independientes. Es algo que llevamos profundamente arraigado a nivel inconsciente. Ese sentimiento natural de pertenencia a la humanidad, ese que justifica que hablemos de un sueño colectivo, de una ilusión común como miembros de la especie humana. Y es que como humanidad es innegable que en el pasado hemos vivido momentos de gran efervescencia e ilusión, de sueño de conquista y de exploración del mundo que nos rodea. Los siglos XV, XVI, XVII y XVIII fueron testigos de la ilusión occidental por el descubrimiento de nuevos territorios, por viajar a los confines de la tierra inexplorada, aunque fuera con intenciones exploradoras y criminales. El siglo XIX fue testigo de nuestra esperanza ciega ante las posibilidades de la técnica y de la ciencia. Creíamos que podíamos conquistar la naturaleza y que llegaríamos a desentrañar los secretos del universo gracias a nuestra capacidad de raciocinio. Incluso en este pasado siglo XX asistimos a uno de los momentos de mayor ilusión colectiva, el sueño de la conquista del espacio, fruto de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que culminó con la llegada del hombre a la Luna. Es una necesidad que forma parte de la esencia misma del ser humano. Pisar tierras desconocidas, donde nadie haya estado, ver cosas que nadie se ha visto antes, descubrir que hay más allá. Muchas veces esa obsesión no tiene ningún sentido práctico y está ligada al egocentrismo de algunos individuos y a sus deseos de notoriedad. Pero lo que no se puede negar es que en el fondo los seres humanos no podemos evitarlo. Todos lo llevamos dentro en mayor o menor medida. Forma parte integral de lo que somos, de la misma forma que lo es nuestra necesidad de crear obras artísticas o de comprender el cómo y el porqué de todo lo que nos rodea. Pero ese impulso tan nuestro que crece ligado a nuestros sueños más esenciales parece que se está desvaneciendo. Precisamente ahora, cuando disponemos de mayores conocimientos y mejores herramientas y capacidades
a nuestra disposición, cuando somos capaces de alcanzar los objetivos más difíciles, cuando hay más dinero invertido en investigación y cuando se realizan mayores descubrimientos científicos en todos los campos, precisamente ahora es cuando esa ilusión casi infantil que lo impulsa todo parece difumarse. Es como si una llama estuviese apagando en la psique humana a nivel colectivo. Hay una frase del segundo hombre que pisó la luna, el astronauta Buzz Aldrin, que define muy bien el sentimiento de desilusión al que hacemos referencia. Me prometiste colonias en Marte y en lugar de eso tengo Facebook. Y es una frase altamente significativa, pues nos habla muy claramente del letargo de nuestros grandes sueños e ilusiones colectivas. Evidentemente la frase se puede interpretar literalmente como una muestra de desencanto personal por parte de Aldrin, como astronauta y científico, inmerso en carrera espacial. Y evidentemente también la podemos inscribir en el extraño proceso de estancamiento que vive la humanidad en su conjunto en las últimas décadas y que podríamos asociar con poco margen para la duda a los intereses de los grandes poderes financieros que, siendo propietarios de los recursos minerales y petrolíferos, han ralentizado tanto como han podido el avance técnico y científico de la humanidad, con el fin de alargar temporalmente su volumen de negocio y disponer así del margen de tiempo suficiente para poder concentrar el máximo poder en sus manos, con el fin de garantizarse una posición preponderante en el siguiente paradigma tecnológico, político, social y evolutivo. Pero por más que todo esto sea así, la frase de Aldrin es el reflejo de algo mucho más preocupante: nuestro estado mental como especie, un estado de apatía e indiferencia que contiene en su interior el germen de nuestra propia destrucción. Hay dos factores que han contribuido enormemente a que la humanidad llegue a este peligroso estado psíquico: la saturación de la información y el exceso de fantasías preconcebidas. Uno de los grandes problemas actuales es que hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Parece que la gente ya no es capaz de sentir una fascinación duradera por nada. Ya no hay nada que nos sorprenda ni nos conmueva durante demasiado tiempo. Y eso es debido principalmente a la saturación de la información que sufrimos en la sociedad actual. Como indicamos en nuestro artículo ¿Por qué no estalla una revolución?, estamos sometidos a un bombardeo tan incesante de información que ninguna noticia o descubrimiento, por importante que sea, llega a ser mella en nosotros. Cualquier atisbo de asombro que sintamos por algo es parecido al "oh" de admiración que soltamos ante un fuego artificial. Dura exactamente hasta que explota el siguiente cohete y una nueva figura de brillantes colores en el cielo nos hace olvidar la anterior. Eso castra nuestra capacidad para asombrarnos ante lo extraordinario, y si no somos capaces de sentir un auténtico y duradero asombro ante lo excepcional, tampoco seremos capaces de generar un sentimiento verdadero de fascinación por nada. Y sin esa fascinación no llegaremos a generar sueños e ilusiones que deriven en firmes anhelos colectivos. Esa capacidad de asombro es una expresión de la chispa infantil que todos llevamos en lo más hondo. Sin ella, perdemos contacto con lo mejor de nuestra esencia como seres humanos y nos convertimos en una mera máquina biológica cuya única función es consumir recursos hasta extinguirse. Eso explica gran parte de este sentimiento de hastío, de indiferencia y de apatía generalizada que nos afecta actualmente a todos los seres humanos. Otro elemento determinante es que nuestro día contiene un suministro industrial de raciones de fantasía precocinada. Un ejemplo paradigmático de ello son los videojuegos, en los que los niños no tienen nada que imaginar, pues todo el trabajo ha sido realizado por los propios creadores del juego. Así pues, solo estamos sometidos a un bombardeo constante de información que nos aturde por completo, sino que nuestra mente no tiene ni el tiempo ni la necesidad de concebir nuevas realidades alternativas, ni de generar fantasías propias. Parece que en nuestro mundo todas las canciones ya han sido compuestas, todos los libros ya han sido escritos y todos los mundos alternativos ya han sido imaginados, y que solo nos queda sumergirnos en un bucle infinito en el que se reversiona lo antiguo una y otra vez con las consiguientes actualizaciones y revisiones propias de cada época.
Un proceso que empieza con los antiguos modelos de automóviles, pasa por los viejos éxitos discográficos y termina en las antiguas películas de género fantásticos convertidas en remake. Si algún día llegáramos a tener coches voladores, que nadie dude que entre ellos habrá un nuevo modelo de Volkswagen, del Mini Cooper o de Ford Fiesta. Esta incapacidad para generar elementos realmente nuevos sin duda contribuye a alimentar un sentimiento de indiferencia y aburrimiento a nivel profundo, de que muchas veces no llegamos a ser plenamente conscientes. Pero ese bombardeo incesante con fantasías precocinadas tiene un segundo efecto aún más demoledor, del que nadie parece tomar conciencia. Y es que gracias a la omnipresente fantasía del cine y la TV, ya hemos viajado a los confines del universo y lo hemos hecho con un perfecto encuadre, con alta resolución y un sonido stereofónico. Nuestra mente y nuestros ojos ya están habituados a cruzar agujeros de gusano, viajar al futuro y al pasado, surcar el cosmos con enormes naves interestelares, luchar contra monstruos espaciales o al ver robots gigantescos paseándose por nuestras calles. Todo ello con imágenes mucho más claras y motivantes que las que nos puede ofrecer la propia realidad. Ese lugar sucio, desencantado y lleno de imágenes borrosas y desenfocadas en el que no hay astronautas guapos que se parezcan a Val Kilmer o al Carrie Ann Moss. Por esta razón, cuando vemos una sonda posándose en un cometa, nos produce una total y absoluta indiferencia. De la misma manera que a nadie le despierta la más mínima admiración ver un torpe carricoche con un ridículo brazo robótico paseándose por Marte y tomando fotos de piedras, por más que se trate de un logro histórico. Para una mente programada a través de éticos espectáculos visuales, montaje de infarto y músicas atronadoras, la realidad se convierte en un lugar muy triste. Ya sabemos que en los planetas inertes que nos rodean solo encontraremos feas rocas y gases venenosos, y ello nos provoca hastío y nos aburre soberanamente. Esta es la consecuencia que ha tenido por nuestra mente la sobrecarga de información y de fantasía pensada por otros. Se acabaron los niños boquiabiertos que abren los ojos de par en par al ver un traje de astronauta, como sucedía en los años 50. Hace 6 décadas había una distancia enorme entre la realidad cotidiana de un niño y la fantasía que podría encontrar en un cuento de ciencia ficción o en un cómic. Por esa razón, la simple lectura de un libro de fantasía podía llegar a alterar los sueños de un niño, hasta el punto de moldear su vida futura para siempre. A veces una simple imagen, un sencillo dibujo, eran como una semilla plantada en tierra fértil que crecía hasta convertirse en un sueño vital. Las facultades de ciencia se llenaban de niños grandes que de forma inconfesable anhelaban cumplir sus sueños infantiles, inoculados por alguna de esas obras de ficción que habían disparado su mente hacia realidades lejanas. Hoy en día eso es mucho más difícil. Los sueños y las fantasías no se maceran dentro de la mente de los niños, sino que son productos de consumo rápido que los críos ven reflejados en pantallas externas. La fantasía ya no vive dentro de sus mentes, sino fuera de ella, y se conecta o apaga apretando un botón. Eso, que puede parecer una anécdota, representa una pérdida irreparable para toda la humanidad y puede marcar el inicio de nuestra decadencia. Todos los seres humanos llevamos en nuestro interior a un niño soñador y travieso, todos con independencia de nuestra personalidad extrema. Forma parte de nuestra esencia profunda como seres humanos. Es ese tipo de niño que se encarama a los árboles, que no puede evitar tirar piedras al agua y que cruza corriendo los prados con los brazos abiertos como si fuera un avión. Es el tipo de niño cuando ve una roca por alta que sea, intenta escalarla para ver el mundo desde lo alto. El niño que convierte un palo en una espada y que al ver una cueva se adentra en ella venciendo sus miedos, esperando enfrentarse con un dragón imaginario al que arrebatarle un gran tesoro. Durante siglos, la humanidad ha sido como este niño, capaz de convertir sus sucios harapos en una reluciente armadura con tan solo un chasquido en sus dedos. Pero ahora nos hemos convertido en algo muy diferente. Ahora somos como un niño obeso y consentido, rodeado de miles de juguetes nuevos. Cada segundo vemos aparecer un nuevo rutilante juguete ante nuestros ojos, hasta el punto que ya no sabemos ni dónde meterlos. Estamos hartos y aburridos de tantos juguetes que tenemos, y cuando nuestros padres detectan nuestro hastío,
Su única solución es regalarnos un nuevo coche teledirigido, esperando que con ello vuelva a brillar la ilusión de nuestra mirada. Pero no sirve para nada. Tenemos 100 como ese. Y al final son todos iguales. Entonces es cuando gritamos desesperadamente: me aburro. Y es aquí cuando papá nos espera enfadado: ¿cómo te puedes aburrir si tienes todos los juguetes del mundo? Y eso nos provoca un profundo desconcierto, porque no sabemos lo que nos ocurre. Creemos que tenemos todo lo que se puede desear porque tenemos millones de juguetes, pero no nos damos cuenta que lo que es realmente esencial a la hora de jugar no son los juguetes, sino nuestra capacidad de soñar. Así se encuentra la humanidad en estos momentos, y esa es la situación peligrosa, muy peligrosa, porque a ese niño obeso que tanto se aburre, tarde o temprano se dará cuenta de que odia sus juguetes, y empezará a sentir que la única cosa que le provoca emoción es romperlos y quemarlos, pues se identifica con su propio hartazgo. Incendiará sus castillos de juguete, estrellará los coches dirigidos contra las paredes, les arrancará las cabezas a los muñecos y les disparará con saña sus ositos de peluche. Y en nuestro mundo real ya empezamos a presenciar síntomas de este deseo íntimo tan inconfesable, algo que se ve reflejado en nuestra propia fantasía. Hay un creciente sentimiento de atracción y fascinación morbosa por la destrucción de la civilización. Nos fascinan mucho más las películas donde nuestra civilización queda destruida y aniquilada que la fantasía acerca de nuestros logros tecnológicos futuros. A nadie le interesan ya las historias de naves que exploran el espacio interestelar para mayor gloria de la especie humana. Queremos asteroides acercándose a la Tierra, epidemias zombies asolando el mundo o escenarios post-apocalípticos que nos toquen a pesar de cero, aunque sea armado con arcos y flechas. Quizá nadie quiera aceptarlo, pero hay un creciente número de personas que desean un reset total del mundo. Algo parecido a un apocalipsis que nos permita volver a la casilla de salida otra vez. Hay un deseo morboso de ello, casi una necesidad existencial, porque cada vez hay más gente que siente íntimamente que los seres humanos somos un cáncer y que nuestra civilización no tiene cura. Y si no, no estamos hablando de élites poderosas que ocupan nuestras esferas de poder. Ese deseo se incluye esparcido en todos los estratos de la sociedad, aunque muchas veces las personas que lo desean no sean plenamente conscientes de ello. Y eso es fruto de nuestro profundo hastío. Estamos hartos del mundo que hemos construido y de ver en qué nos hemos convertido. Estamos hartos de nosotros mismos. Poca gente querrá confesarlo, pero esos sentimientos están ahí, ocultos en lo más profundo de nuestras mentes, como un zumbido sutil, pero incesante que compartimos todos y a nivel subconsciente. Quizá tú no lo sientas porque seas muy feliz y estés repleto de esperanza, pero si escuchas con atención lo percibirás. Allí al fondo, donde nuestros sótanos se comunican, es un zumbido común para todos. ¿Qué efecto puede tener para la civilización humana que tantas mentes a nivel inconsciente deseen morbosamente que todo acabe para poder empezar de nuevo? Ningún efecto positivo sin duda, y es que si solo odiáramos nuestro presente, el problema tendría fácil solución. Solo tendríamos que aferrarnos al sueño colectivo de nuestro futuro, luchar por hacernos de él, como única esperanza para salvar nuestro presente y nuestra especie. Pero a estas alturas carecemos de ese proyecto ilusionante como especie, y ese es el gran peligro que puede llevarnos a nuestra destrucción. Porque ¿cuál es nuestro gran sueño como especie en la actualidad? Cuando miramos el futuro de la humanidad, ¿qué idea nos desilusiona? ¿Llegar a tener un mundo repleto de robots sirvientes que lo hagan todo por nosotros? ¿Vivir con el cerebro conectado a un mundo virtual al más puro estilo Matrix, donde todos seamos superhéroes? ¿Establecer colonias fuera de la Tierra para que las multinacionales puedan explorar los recursos naturales de otros planetas y los ricos puedan ir a Saturno de vacaciones o hacerse selfies con sonido de fondo? ¿O quizás el gran sueño es llevar un chip insertado en el cerebro que grabe nuestros orgasmos para poder intercambiarlo con los amigos por WhatsApp? Si lo que hemos expuesto aquí no son más que caricaturas, poco tienen mucho que ver con la realidad de lo que están vendiendo. Somos ese niño obeso y aburrido que ya sola juega con su mechero
y que cada vez está más fascinado con la llama que desprende. Y lo único que se le ocurre ofrecernos para sacarnos del vacío son nuevos juguetes. Es evidente que la humanidad necesita un nuevo sueño y una nueva ilusión, un gran proyecto compartido por el cual valga la pena vivir y luchar. Algo que tenga sentido, un sentido profundo que conecte con nuestra esencia y que nos produzca fascinación y emoción con tan solo pensar en ello. Y si no porque sea algo bonito o porque expresarlo así resulte muy poético, sino porque en este momento crear un sueño común es una prioridad de primer nivel. Nos va la cabeza en ellos. Observen este detalle. Es verdad, estamos todos preparados para esta destrucción. ¿Qué es lo que quiere la élite mundial? Que la guerra de destrucción, que puede ser una tercera guerra mundial, venga de la forma más normal. Yo veo con tanta tranquilidad que se habla de vivir la tercera guerra mundial, sabiendo que esa guerra es totalmente destructiva. Como decía Einstein, no sé con qué arma vamos a pelear la tercera guerra, pero la cuarta es con piedras y palos. Y sin embargo la gente acepta todo esto. Fíjense cómo fueron trabajando, con los juguetes, con todo, cómo lo fueron trabajando, para que estemos ya mentalizados para el final. Ahora vamos a leer algo que tiene que ver con la Navidad. Estamos en Navidad. Todos lo sabemos. Las fiestas navideñas son la gran orgía del sistema. Durante esta época del año, todo cuanto nos rodea es una impúdica exhibición de poder subyugante del sistema sobre nuestras mentes. Sin recato alguno, la maquinaria del sistema nos dice qué debemos pensar, cómo debemos actuar, qué nos debe gustar y cómo debemos expresarnos. Nos convertimos en esclavos de compromisos y reglas no escritas, y nos hemos obligado a gastar dinero con el fin de aparentar ante los demás y ante nosotros mismos. No hace falta andar demasiado en el tema, pues de todo sabido, y cualquier persona con un mínimo de conciencia ya se ha dado cuenta de ello. Pero la Navidad también nos ofrece una oportunidad única, la posibilidad de ver de forma mucho más clara cuáles son los engranajes de esta maquinaria infernal que llamamos sistema y que el resto del año vive agazapada en nuestra psique, manipulándonos como a títeres. Para comprenderlo mejor, solo tenemos que hacernos unas simples preguntas. ¿Por qué razón actuamos de esta manera en esta época del año? ¿Y qué justificación lógica hay para hacerlo? Al hacernos con estas preguntas, es posible que aparezca la típica persona bien informada y nos hable sobre los orígenes paganos de la Navidad, su relación con el solsticio de invierno, e incluso es posible que ataque las actitudes actuales relacionadas con el consumismo desenfrenado, tildándolas de perversas, y que reclame la necesidad de volver a los auténticos orígenes de la celebración y a su más que posible espíritu original. Pero no nos engañemos. Una persona que se presente con esos argumentos solo estará reclamando las bondades de una anterior versión del sistema. Algo así como vendernos la maravilla del Windows XP en comparación con los terribles defectos del Vista. Nosotros vamos más allá. Nos preguntamos directamente para qué necesitamos tener instalado un sistema operativo en nuestra mente y cuáles son sus efectos sobre nuestra existencia. Volvamos pues a las preguntas. ¿Por qué razón actuamos de esta manera en esta época del año? ¿Qué justificación lógica hay para ello? La respuesta a la primera pregunta es obvia. Actuamos así, nos comportamos como nos comportamos y hacemos lo que hacemos porque nos han dicho desde pequeños que es lo que toca hacer en esta fecha del año. Y punto. Los pretextos que pongamos para repetir los mismos rituales de la misma fecha son irrelevantes, porque ya nadie recuerda ni a nadie le importa cuál es su supuesta justificación argumental. En la mente de la persona solo existe un mecanismo instalado que dicta: estamos en tal fecha y toca hacer tal cosa, como hicimos el año anterior, y así es como año tras año lo vamos repitiendo como robots programados. Dependiendo de su posición en el calendario, el programa nos hará cantar villancicos, correr borrachos hacia un toro por un callejón o achicharrarnos apretujados zumbados en la arena de una playa. Llevamos instalado
en el mismo tipo de programación que le aplicaríamos a una máquina. Por otro lado, si salimos a la calle y le trasladamos a la gente la segunda pregunta, ¿qué justificación lógica hay para ello? Y quizá nos respondan que la justificación para tantas festividades es celebrar el nacimiento de Jesús, o pasar unos días con la familia. Pero en el fondo, todas las respuestas ocultan una misma justificación implícita. En esta fecha debemos actuar de esta forma porque es lo que hacen todos los demás y no queremos quedar aislados del resto del grupo. Así pues, y resumiendo, durante la Navidad actuamos como actuamos porque toca hacerlo y porque lo hace el resto de la gente. Fantástico. Una fabulosa muestra de evolución humana y que de su intelecto superior, argumentos de peso, dotados de un profundo sentido existencial que refleja muy claramente el tipo de esclavitud mental a la que estamos todos sometidos. Llegados aquí, deberíamos preguntarnos, ¿cómo hemos llegado a este profundo nivel de estupidez y aboberramiento colectivo? ¿Cómo puede ser que seres racionales actúen de forma tan irreflexiva, sin tan solo preguntarse sobre el porqué de sus actos? Para tratar de responder a estas preguntas, debemos comprender cómo funcionan algunos mecanismos. El sistema siempre tiende al vacío de sentido. Este es un hecho que realmente cuesta de comprender, y es que con el paso del tiempo, cualquier costumbre o hábito repetido en sociedad tiende por naturaleza a perder su razón original de ser y a convertirse en un ritual periódico vacío de todo significado y sentido, que empuja a las personas a repetirlo por el simple hecho de repetirlo. Es algo parecido a un estado de hipnosis masivos en que las personas fueran inducidas a repetir el mismo acto una y otra vez a recibir una señal determinada. Pero, ¿cómo y por qué sucede eso? Como he dicho otras veces, el principal objetivo del sistema es reducir nuestra conciencia individual al mínimo, con el fin de arrebatarnos el poder y el control sobre nosotros mismos. Eso es algo que consigue automatizando tanto como puede nuestras respuestas, como si fuéramos una máquina programada con una serie de mecanismos lógicos, y en el caso concreto de las costumbres y tradiciones, lo consigue porque aprovecha una tendencia natural del intelecto humano. Lo entenderemos mejor a través de un ejemplo. Cuando aprendemos a conducir un auto, en los inicios, cada acción que llevamos a cabo la afrontamos de forma plenamente consciente. Cuando queremos poner en marcha el coche, escuchamos nuestra propia voz dentro de la cabeza, repasamos todos los pasos que debemos llevar a cabo. Gira la llave, enciende el motor, aprieta el pedal de embrague, acciona la palanca de cambio, pone la primera marcha, suelta el embrague, la medida que aprieta el pedal de embrague y seguís el curso. Curiosamente, pero a medida que aprendemos a conducir, nuestra voz consciente se va apagando, como si se alejara de nuestro interior, hasta que al final realizamos todas esas acciones de forma automática. De alguna forma, cuando aprendemos a conducir, tendemos a convertirnos en máquinas más eficientes y somos capaces de realizar muchas más acciones y de forma más rápida y eficaz, porque simple y llanamente hemos programado nuestra mente para actuar directamente, saltando los filtros del pensamiento consciente. Es algo que podemos comprobar fácilmente si mientras conducimos el coche en nuestro día a día dejamos de actuar con esa especie de piloto automático y empezamos a escuchar de nuevo la voz consciente diciéndome qué pedal debemos apretar, cómo y cuándo. Es posible que cometamos errores graves de conducción y al final tengamos un susto, como si volviéramos a nuestros primeros días en la autoescuela. Así pues, por motivos de eficiencia, nuestra mente tiende a automatizar todas aquellas acciones repetitivas que pueden ser sustituidas por mecanismos de programación cerebral, dejando la voz consciente y racional en un segundo plano. Es una de las capacidades maravillosas que nos otorga nuestro fabuloso cerebro. El gran problema se presenta cuando aplicamos esos mismos mecanismos de automatización a otros ámbitos de las actividades humanas, para los cuales no resultan adecuados. Este es el truco que aplica el sistema para programarnos y dominarnos. Aprovechando esta tendencia natural a la automatización de acciones repetidas, el sistema consigue que aceptemos eliminar nuestra voz consciente en otro tipo de actividades que implican una mayor escala temporal y en las cuales
si sería necesario tomar conciencia del cómo y el porqué de nuestros actos. Esto explica que cada año, por ejemplo, repitamos los mismos rituales una y otra vez en la misma fecha, sin tan solo preguntarnos cuál era la función original que justificaba su existencia, ni cuál es su utilidad para nosotros. Llega la fecha y simplemente lo hacemos, lo que toca. De la misma manera que vemos el semáforo en rojo y apretamos el pedal de freno, lo hacemos automáticamente, y eso nos convierte en poco más que autómatas. Pero hay una consecuencia final adicional a todo lo expresado, y es que cualquier elemento o actividad que ponga en duda el funcionamiento del propio sistema acaba siendo incorporado al propio sistema como un mecanismo propio de él. Dicho de otra manera, gracias a los mecanismos que acabamos de exponer, el sistema adquiere la capacidad de convertir un gesto de rebeldía o de subversión contra el propio sistema en una nueva costumbre u hábito, de manera que cualquier individuo que emprenda una acción contra las cadenas que la aprisionan verá como tarde o temprano su propia acción se convierte en una nueva cadena que aprisiona su libertad y la de los demás. Conclusión: es evidente que el mundo de los humanos se ha construido en base a definiciones inventadas por nosotros mismos, de etiquetas que sirven para clasificar y categorizar los conceptos que nosotros mismos creamos. Uno de los grandes triunfos del sistema ha sido conseguir que en nuestro mundo sea más importante la etiqueta con la que clasificamos las cosas que su significado profundo o su sentido original. Eso explica que la repetición periódica de conductas necias sin sentido ni función práctica por parte de personas que actúan sin pensar ni hacerse preguntas haya terminado por ser tan importante. Simplemente la hemos llamado tradición. Con tan solo una simple etiqueta y un nombre pomposo, tradición, hemos conseguido que la repetición periódica de una memez esté dotada de un sentido trascendental para nuestra evolución cultural, aunque sea un acto de profunda estupidez, como perseguir un queso rodando cuesta abajo por una pendiente, arrojar una cabra de un campanario o pinchar con lanzas un toro. O celebrar el nacimiento de un hombre del que ni tan solo sabemos en qué día nació. Algunas personas creen que la tradición es uno de los pilares fundamentales de las sociedades humanas y de la civilización, y sin duda tienen razón. La tradición es el pilar fundamental y, como todo pilar, su función principal es soportar el peso. El problema es que la gran mayoría cree que este pilar soporta el peso de un templo, cuando en realidad lo que soporta es el peso de un manicomio. ¿Y cómo todo tiende al control de la mente? Vamos a terminar con una cosa cortita. El stand-by psíquico o secuestro de la mente. El secuestro de la mente, como se diría científicamente, o el secuestro del alma, como diría un chamán o brujo, el secuestro de la conciencia de la pulsión psíquica, que diría Frego Yang, todo es lo mismo. ¿Se han preguntado por qué la gente se queda en stand-by? Consumo en espero de diferentes aparatos electrónicos. El aparato se encuentra conectado a la espera de recibir órdenes, por lo que consume energía eléctrica. A nosotros nos pasa lo mismo. Necesitan que estemos conectados a nuestra matriz, y los vigilantes tienen unos aparatos costosos, y el hecho de que tanta gente esté siendo violada crea necesidad de mucho consumo energético eléctrico, de gas o de agua. Deben tener alguno de esos elementos en abundancia para poner en funcionamiento el sistema que nos une a través de las ondas. Todo sistema necesita una alimentación. Somos millones de personas y no todas serán interesantes de espiar o de estudiar. El stand-by es quedarse lelo mirando las musarañas, secuestrando momentáneamente o de forma continua. Así que los diagnósticos psiquiátricos son imprescindibles para que la gente esté sometida al abuso de ser medicado e inutilizado por pastillas. La gente está siendo conducida a la depresión o a la locura por profesionales de la psicoelectrónica y por especialistas en la programación neurolingüística para ser medicada por un psiquiatra que tenga un diagnóstico lo más fuerte que se pueda y que se la condene a estar stand-by de por vida. Cada día la psicotrónica se está llevando más vidas y está trabajando para la psiquiatría y para las industrias farmacéuticas, y además están trabajando
para que la gente no se dé cuenta de lo que están haciendo con ellos, para que no noten las anomalías. Así la gente que experimenta con nuestra conciencia y utiliza el secuestro mental para investigar estará a salvo. Nadie se dará cuenta del plan universal para consumir a la población mundial de forma que sea rentable como ganado, para investigar ciencia, para consumir drogas de farmacia o para eliminar con cánceres y su propiedad sea recuperada por los bancos. El médico diagnostica y la gente se lo cree y asume esa enfermedad, la acepta y se conforma con ese estado porque confió en la medicina ciegamente. Hay que fijarse la cantidad de veces que nos pasa esto al día y evaluar. La pulsión sexual fue convertida en psíquica cuando a la gente se le implantó un chip más o menos avanzado y se creó una aura electromagnética con la cual enviar y recibir información vía radio telecomunicación. El monitoreo del sistema nervioso central creó el poder del profesional sobre la psiquis humana. La pulsión sexual es la electroquímica, donde la voluntad se ve reflejada y puede ser gobernada solamente por dos factores: por la fuerza física o por el engaño, por ignorancia de la víctima, por el secuestro psíquico con psicotrónico. Han necesitado convertirnos en transhumanos para gobernarnos la voluntad y sin que nos demos cuenta. Esta pulsión psíquica es la señal eléctrica que navega en un ámbito electromagnético y por eso se le llama psíquica. Y esta señal eléctrica es la que ellos abducen, la que secuestran y manipulan desde su control. A nadie se le da cuenta de ellos y a lo que nos hemos despertado, nadie nos cree. Un profesional en la psicotrónica nos seduce porque nuestra cabeza es su casa y lo conocemos inconscientemente, es un seductor. El tiempo no para. Tiempo, espacio, con un aparato cuántico que manipula la frecuencia de onda mental beta, que es lo que necesitamos para estar alerta y ser un animal que utiliza su pulsión sexual, lo que nos otorga la amígdala cerebral que nos prepara para la supervivencia. Y la onda a la que nos someten es la que activa el neurocórtex, la parte más nueva de nuestro sistema nervioso central, y que actúa de radar potenciado en nuestra cierta frecuencia de onda. Y en ese estado normal, a veces nos quedamos parados y no sabemos en lo que estamos pensando. Este es un momento de abducción de la mente por parte de esas personas. En estado normal, el hombre está con los 5 sentidos alerta para la supervivencia, pero en este estado lo transforman en un pelele automatizado que no puede controlar su voluntad. Los chamanes y los brujos de las civilizaciones antiguas realizaban estratagemas para que la gente se interesara por su verdad, por su realidad y recuperara su alma. Solamente cuando estamos en una situación límite podemos recuperar nuestra alma. El estado de bienestar y el ocio han destruido el estado de alerta natural del ser humano para acostumbrarlo a la pasividad y normalizarlo. El ocio, la espiritualidad barata junto con creencias mágicas, la obsolescencia alimentadora del capitalismo y el control mental vía Estados Unidos es más o menos todo al mismo tiempo. Y han triunfado. Nos han vuelto estúpidos y consentidores de la miseria en la cual vivimos. Estas armas psicotrónicas ya están entre nosotros. Nos están manejando por todos lados. Y acá va a venir el año que viene el documento con el microchip. Y en Estados Unidos hoy, cualquier momento que usted entre a un quirófano, por lo que sea, sale con el microchip puesto. Es la parte fundamental del nuevo orden mundial. Y ya el nuevo documento, el que está dándose ahora, no el año que viene, ya el documento ahora ya viene con microchip. El que están dando ahora, usted va a renovar ahora el pasaporte o el DNI, ya viene con microchip, ya. Pero el año que viene es peor, porque en la foto va a estar. Pero en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en otros países ya empieza. Usted queda en una mesa de operaciones y ya sale con el chip puesto. Y con ese chip lo manejan como un robot. Hasta acá llegamos. Acuérdese, me gusta, suscríbase, es la única forma que podamos seguir adelante. Gracias.